Shalom lach Miriam meleata chesed Adonai. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, oh Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Amén. Bueno, nos encontramos entonces, como dije al inicio, en la cuarta columna. Lo que nos asiste a esta charla de formación del día de hoy es que la verdadera devoción a la Santa Madre es constante, es la constancia en el seguimiento, la fidelidad y la obediencia a la Santísima Madre, la Virgen María. En este sentido, el Espíritu Santo, que es quien redactó, como lo hemos dicho en charlas pasadas, este santísimo tratado que dentro de la historia de la revelación de la Iglesia parecería, a menos de que surgiese alguna prueba o evidencia de algún otro, pero hasta el momento es el único libro escrito por el Espíritu Santo que el diablo escondió por 126 años. Esto pues incluso no ha pasado ni sucedió con la mismísima escritura, porque aún los documentos de Qumran descubiertos en el Mar Muerto sobre el año 1940, relatan es la misma escritura que ya conocíamos. Es decir, vino a confirmar los escritos de la Sagrada Escritura, pero no nos vino a hablar de algo nuevo. Realmente era lo mismo. Fueron escritos, en este caso, por esta comunidad de exenios, que se dedicó pues también a reescribir lo que ya constaba en otros papiros de la Sagrada Escritura. Por tanto, no aplica en este caso, ni siquiera en ese caso, relacionado con el códice bíblico. Solo ha sucedido hasta el momento, de acuerdo al conocimiento que se tiene, nada más que con el Tratado de la Verdadera Devoción. Incluso con todos los demás libros que el Espíritu Santo inspiró también a San Luis María Griñón de Montfort, no sucedió esto. Solo sucedió con el Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Qué tiene este libro que es tan odiado y perseguido por el infierno? Que tiembla el infierno entero ante este santísimo libro que contiene toda la ciencia de la revelación profética del poder de la consagración al corazón inmaculado de nuestra Santa Madre. Por tanto, entonces nos encontramos, como hemos dicho al inicio, en el desarrollo del módulo de los 5 pilares de la verdadera devoción al corazón inmaculado, que van desde el numeral 105 hasta el numeral 110. Hoy estaremos entonces desarrollando el cuarto pilar, que es que la verdadera devoción o consagración a la Virgen es constante. La constancia con la Virgen es el numeral 109. Entremos entonces a examinar y a desmenuzar y hacer esta exégesis que nos pueda ayudar a penetrar en el desarrollo y levantamiento de este cuarto pilar. Dice el Espíritu Santo, numeral 109. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Esto ya inmediatamente pues nos hace un tremendo llamado de atención a todos, puesto que en la constancia con la Virgen, ¿cuántas veces hemos declinado? Caramba, ¿cuántas veces en el camino de obedecer, seguir, plegarnos, unirnos, imitar las virtudes de la Virgen, hemos declinado, hemos fallecido? Nos ha pasado como el escenario de la parábola del sembrador, aquel primer escenario donde la palabra es sembrada y por falta de comprensión, entendimiento, seguimiento, obediencia,
viene el demonio y la arrebata. Y perdemos la gracia, perdemos la bendición. Y lo que muchas veces se ha trabajado con años de esfuerzo, esmero, fatiga, penitencia, sacrificio, se puede perder en un instante, por un momento de descuido, desvarío, pereza, asedia espiritual, tibieza espiritual, desgano espiritual, frustración espiritual, tentación espiritual, cosa con la que lucharon grandemente los grandes santos de la iglesia. La noche oscura, dirá San Juan de la Cruz, el gran santo de la noche oscura. Santa Teresita también tuvo las grandes luchas de la noche oscura. Santa Teresa de Calcuta también tuvo las grandes luchas de la noche oscura. San Juan Pablo II, todos los grandes santos, este hastío muchas veces, este desgano, este sin sazón, este no seguir, este no encontrarle sentido, eh, la contradicción espiritual, el no entender, el no comprender muchas veces en medio de una prueba, la tentación del abandono en el seguimiento de Dios, el dejar todo tirado, incluso todo lo que se ha construido muchas veces en años, destruirlo con los pies, por un momento de locura, de tentación, de pecado. Y aquí dice entonces que la verdadera devoción a la Virgen es constante. Es decir, el ánimo, la pasión, el empuje a la Virgen siempre. Hoy sí, mañana sí y siempre sí. Y hasta el último hálito de vida, sí, a la Virgen. El fiat de la madre, como dice ella, hágase en mí según tu palabra. Porque, caramba, uno dice, y es tremendo esto, ¿no? La madre cuando le dice al arcángel Gabriel, en el entendido que no es a Gabriel, es al Padre, mensajero de Gabriel. Perdón, Gabriel, mensajero del Padre, corrijo. Por tanto, es al Padre, no a Gabriel como tal, al arcángel Gabriel. Entonces la Virgen dice al Padre, por interpuesta persona, que repito, es el arcángel Gabriel. Dice la madre, hágase en mí según tu palabra hasta mañana, porque después de mañana no. No, la Virgen no respondió así. La Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra hasta la eternidad, por siempre, hasta la eternidad. Pero en nuestro caso el fiat muchas veces es condicionado. No hay la fidelidad de la constancia. Y es que somos puestos a pruebas, hermanos y hermanas, de verdad. Vienen pruebas de una y otra naturaleza y la fidelidad es puesta a prueba. Es tremendo esto. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Y es constante porque debe producir varias acciones concretas en el alma. Y ahí vamos a determinar qué tan constante ha sido. O sea, en esto que voy a leer a continuación se determina si ha habido constancia en ti y en mí en el seguimiento de la Virgen, levantando este cuarto pilar de la verdadera devoción a la Virgen. Por tanto, la consagración, la vivencia de la consagración y no un mero cliché de adorno diciendo soy consagrado. Vamos a ver cuáles son las acciones concretas que determinan o ponen en evidencia y prueban y testifican que de verdad he sido constante. Y es lo que dice a continuación. Miren, observemos. Es constante porque te consolida en el bien y haces que no abandones fácilmente las prácticas de la devoción a la Virgen. Correcto. Ahí podemos ya examinar cómo ha estado nuestra devoción a la Virgen en cuanto a la constancia para erigir y levantar este cuarto pilar. ¿Nos hemos consolidado en el ejercicio del bien, hermanos y hermanas? Es la pregunta. No hemos abandonado con facilidad escapista, así como existen estos magos que se hacen estos artilugios, ¿verdad? Y escapan. No, no, no. Que no abandones fácilmente las prácticas de esta devoción. Ahí tenemos varias acciones que examinar. ¿Qué es consolidarse en el bien? ¿Y qué es no abandonar con facilidad carnal justificada por la razón humana la práctica de la devoción a la Virgen?
Y es que es todo un mundo que entremos a examinar a la luz del Evangelio, porque cuando dice consolidarse en el bien, cuando dice no abandonar fácilmente la devoción a la madre, para determinar que efectivamente eres constante y soy constante y levantamos este cuarto pilar de la verdadera devoción a la Virgen. Entonces, ¿qué es consolidarse en el bien? Afirmarse en la roca, hermanos. Aquí nos ilumina mucho este pasaje del Evangelio de Jesús. Dice, ¿a qué compararé a aquel hombre que oye mis palabras, escucha mis palabras y edifica sobre la roca? Y cuando viene el vendaval, los fuertes vientos, no padece pérdida. Pero aquel otro que escucha y oye mis palabras, pero edifica sobre la arena. Cuando viene el vendaval, la prueba, sufrirá pérdida. Entonces, esto de edificarse en la roca es la obediencia a la palabra de Cristo, del cual María es el modelo más perfecto de obediencia. Ella fundamentada totalmente en la roca, concibió la roca, formó a la roca, Dios dio a luz la roca, que es Cristo mismo. Por tanto, es la madre de la roca, la formadora de la roca. Es algo interesantísimo esto. La madre, el santuario, pero la base, la piedra del ángulo es Cristo. Ella hace forma del santuario, edifica el santuario, la madre, del cual todos nosotros somos piedras vivas. Interesante consolidarse en el bien, perseverar en el bien. A ver, vamos a poner como varios ejemplos, a ver si nos podemos ayudar para iluminar y entender un poco más esto, ¿no? ¿Qué es consolidarse en el bien y qué es no abandonar fácilmente las prácticas de la devoción? Consolidarse en el bien. Perdonar 70 veces 7. Eso es consolidarse en el bien. Ahí vemos que tanto hemos sido constantes en imitar a la Virgen. Al que te golpee en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Al que te quite la capa, no le niegas ni aun la túnica. Y todo aquel que te pida, dale. Son máximas de Jesús. Entonces, actuar como la madre, reaccionar de acuerdo a los sentimientos inmaculados del corazón de la Virgen. Cómo siente la Virgen, cómo actúa la Virgen, cómo se mueve la Virgen frente a una u otra determinada situación que nos esté poniendo a prueba. Frente a los hombres, frente al mundo, al sistema de este mundo, frente al pensamiento de este mundo, frente a la obral de este mundo, que es la corriente de este mundo, que es la corriente de este siglo, que es la corriente de Satanás. El modelaje del pensamiento de este mundo contrario a Dios. El mundo dice sí al aborto. El mundo dice sí al homosexualismo. El mundo dice sí al lesbianismo. El mundo dice sí a la ideología de género. El mundo dice sí a la muerte, a la destrucción y a la desobediencia y a la rebelión contra Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hace la Virgen? ¿Cómo actúa la Virgen? ¿Qué hacemos nosotros? Consolidarnos en el bien es morir por Cristo, es dar la vida por Cristo, es obedecer la palabra de Cristo, a pesar del sacrificio, a pesar de que esto imponga una cruz. Eso es consolidarse en el bien, perseverar en el bien, aun cuando te traicionen, aun cuando te humille, aun cuando te desprecie por seguir a Dios, por haber decidido seguir a Cristo, aun cuando te tilden, se mofen, aun cuando signifique perder un trabajo que prometía una buena remuneración incluso para sostener tu familia. Es consolidarte en el bien, no negar a Cristo, no traicionar a Cristo, no vender a Cristo por este mundo. Recordemos que en el Evangelio de estos días nos hablaba de que no se puede servir a dos señores y hablaba del administrador audaz y deshonesto, del que
Jesús dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. El que es fiel en lo poco, el que es infiel, porque habla de dos escenarios. Ser fiel en lo poco significa que va a ser fiel en lo mucho. Y Jesús dice, y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Porque no se puede servir a dos señores. O servirás bien a uno, servirás mal al otro, o traicionarás al uno, o traicionarás al otro. Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas de este mundo y al Dios de este mundo, que es el dinero. Porque no podemos pretender beber de las dos copas, de la copa del demonio y de la copa de Cristo al mismo tiempo. San Pablo hace esa advertencia a los corintios, de que no se puede beber de las dos copas, de la copa de Cristo, de la copa de los demonios, porque podemos hacer enojar al Señor, irritar gravemente el corazón de Dios, si así lo hacemos. Entonces, consolidarse en el bien para asumir que ha habido constancia en el seguimiento de la Virgen tiene que ver con todo esto. ¿Cómo están tus apetencias con el mundo, tus deseos con el mundo, tus sincronizarte, acoplarte, ajustarte según el mundo? Y lo que el mundo quiere y lo que el mundo desea es lo que tú quieres y deseas. Ahí tiene que ver este tema con solidificarse y afianzarse en la roca, en el bien. Por tanto, nunca dejemos de perseverar en hacer el bien para que a su tiempo recibamos recompensa. Esto lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde el bien que habita en nosotros, que es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios obrando en nosotros, que es quien nos produce el deseo de hacer el bien y de amar, va a ser puesto a prueba. Esto es a través de la prueba. Esto es con cruz, ya lo hemos dicho muchas veces en el pasado. Entonces, vendrán momentos, situaciones donde la tentación se hace presente y el bien de Dios que habita en nosotros es puesto a prueba. Pero no es porque Dios, a ver, voy a usar esta expresión. Obviamente Dios no es esto, pero lo voy a usar como una forma de dar a entender esto. Obviamente Dios no es masoquista porque entonces desea vernos, retorcernos en el dolor y en la dificultad. Por supuesto que no. Lo que pasa es que esto tiene que ver con un tema que sirve una imagen usada por el vinicultor en la agricultura para entender. De hecho, las imágenes de la naturaleza son muy empleadas por Jesús en el Evangelio, como bien sabemos. La cosecha, el cultivo, el fruto, etcétera. Todas estas imágenes Jesús las emplea para dar enseñanzas, para dar máximas y parábolas y explicar los misterios del reino. Entonces, cuando una vid, tu alma y mi alma, tu familia, mi familia, tu comunidad, mi comunidad, tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, figura de la vid, todo eso es figura de la vid. Cuando el vinicultor, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, y del que María también ejerce ese papel de vinicultor también, porque la madre representa a la Santísima Trinidad, por tanto también se abroga el papel de vinicultora. En sí, el Espíritu de Dios. Entonces dice que el vinicultor, y todo esto viene de la parábola de los pámpanos, de la vid y los pámpanos en el capítulo 15 del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Tome nota y después lo puede ir a leer para que entienda mejor lo que estoy tratando de explicarle, compartirle, hermano. Entonces en el capítulo 15 habla de que cuando un pámpano no da fruto, una vid no da fruto, es cortada, pero no desgajada ni arrancada de la tierra, sino que es podada. Este podar es un martirio, es decir, es sometida a traumatismo, es sometida a un martirio, y este martirio, o este traumatismo martirial, es que le cortan, le seccionan pedazos de su tronco y de sus ramas que no producen fruto. Y esto imprime sufrimiento a la planta, imprime dolor a la vida.
pero produce algo increíble. Cuando la vid, figura de tu alma, tu familia, mi comunidad, tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, es podada, o tu nación, mi nación, es podada, o tu sociedad, mi sociedad, es podada, es martirizada, cortada, seccionada, con una prueba de dolor y sufrimiento. Entonces, en el momento es estremecida, la planta se estremece, pero provoca algo que es un misterio, porque Dios lo ha creado así. La planta, ante el traumatismo del corte que le provoca el vinicultor, de esa sección que no ha producido fruto y está marchita, infértil, y al ser seccionada, este dolor, este trauma que provoca, divino trauma que provoca sobre la vid, hace que ella vaya a lo que se llama a tierra profunda. Hace que vaya hacia el fondo en busca de sales minerales más limpias y puras. Es decir, en la vid se produce lo que se llama tierra adentro, raíz adentro. La raíz va a ir un viaje más hondo y profundo. Eso es enraizarse, eso es solidificarse, y es lo que dice aquí justamente este numeral. Fundamentados y acimentados en el bien, para ver si de verdad somos constantes a la vida. Entonces Dios tiene sus técnicas también, sus divinas técnicas, sus divinos métodos, para que podamos producir fidelidad a la madre, constancia en el seguimiento y la obediencia a la madre. Entonces la raíz va a ir más hondo, más profundo, y va a succionar sales más limpias, menos erosionadas o infectadas de la superficie de la tierra, que es la figura del mundo. Es decir, que cuando somos cortados, podados por una acción del Espíritu Santo que imprime dolor, producto de una prueba, y el bien que hay el bien de Dios que habita en ti y en mí es puesto a prueba. Entonces esto nos lleva a una vida interior más profunda en el Espíritu, menos superficialidad del mundo y más hondura y profundidad en la vida y en el misterio espiritual de Cristo. La vida en el Espíritu, como enseña San Pablo a los romanos en sus capítulos 7, 8 y 9 del libro de Romanos. Entonces, al ir más profundo, va a producir también en la vida, en tu alma, en mi alma, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en mi iglesia, en nuestra iglesia. ¿Qué va a producir? Frutos más jugosos y más grandes. Mejor cosecha. Seré mejor cosecha de Dios, mejor cosecha del Espíritu Santo. Buenos frutos, los buenos frutos del Espíritu Santo, que habla muy bien en el capítulo 5, capítulo 6 de Gálatas. Nos habla como de 13, 14 frutos del Espíritu Santo. Amor, paciencia, benignidad, misericordia, tolerancia, perdón, templanza, fortaleza. Bueno, todos estos frutos van a empezar a emerger de nuestra vida. Bueno, esto tiene que ver justamente con la fidelidad, con la constancia a la madre. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Te consolida en el bien, ya lo explicamos, te enraiza y hace que no abandones fácilmente las prácticas de esta devoción. ¿Qué es no abandonar fácilmente la devoción a la Virgen? No traicionar a la Virgen, no vender a la Virgen, no darle la espalda a la Santa Madre, porque este es un tema tremendo. Ya iremos a ver en el siguiente pilar, si hoy nos alcanza el tiempo, que es la verdadera devoción es desinteresada. El verdadero devoto sirve por desinteresa a la madre sin esperar recibir nada a cambio. Y dice que los verdaderos devotos desinteresados son los que están con la Virgen en el Calvario. Mientras que los que tienden y tienen la tentación, que buscan a la Virgen solo por interés, son los que están en las bodas de Caná y se quedan en las bodas de Caná y solo permanecen en las bodas de Caná y no quieren salir de las bodas de Caná. Y cuando la Virgen le dice, es tiempo de crecer, es tiempo de ir al Calvario, se resisten, rechazan ir con la madre al Calvario.
Esos son los falsos devotos, interesados. Bueno, precisamente, cuando aquí nos habla de que no abandonan fácilmente las prácticas de esta devoción, se refiere a eso, es la fidelidad en la constancia, en el seguimiento de la Santa Madre. Vivir las 10 virtudes, lo que estuvimos viendo justamente en la formación pasada, que era la humildad profunda, la fe viva, la obediencia ciega, la oración continua, la mortificación universal, la pureza divina, la caridad ardiente, la paciencia heroica, la dulzura angelical y la sabiduría divina. Ok, bueno, es no abandonar esas 10 virtudes. Evidentemente, y como lo decíamos también la ocasión pasada, esto se dice fácil, se menciona fácil, se enseña fácil, pero otra cosa es vivir. Pero tenemos que vivirlo. La verdad sea dicha. La verdad sea dicha. Aunque esto cueste, esta es la verdad, este es el camino. Y tenemos que esforzarnos. Tú y yo tenemos que esforzarnos por seguir este camino. Jesús dice, ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición. Pero qué estrecha es la que conduce a la salvación. Qué estrecha es. Muchos querrán entrar, pocos podrán. Esforzados, dice, para poder entrar por la puerta estrecha. ¿Qué estrecho es? Porque no es sencillo, no es fácil. Pero con la ayuda de la Santísima Virgen María, se puede y se debe. Dice el numeral y seguimos avanzando. Te anima, o sea, la constancia. Cuando eres constante, cuando soy constante, tú eres constante a la Virgen, entonces, dice el Espíritu Santo, te anima para que puedas oponerte a lo mundano, sus costumbres y sus máximas. Ya lo estuvimos explicando. Es hacerte enemigo del diablo y sus propuestas. Es hacerte enemigo del mundo y su sistema, pensamiento y modelo de vida. Diametralmente opuesto, contracorriente al pensamiento de este mundo. Es decir, la constancia, y si eres constante y si soy constante, algo te caracterizará y te caracteriza, y es que tu manera de pensar, de obrar, es totalmente opuesta. El mundo te tilda de loco, de fanático, pero la verdad es que al contrario, eres constante en el seguimiento de la Virgen. Te anima para que puedas oponerte a lo mundano, sus costumbres y máximas, aun cuando esto significa a veces pagar el precio de perder cosas, perder placeres, perder beneficios, perder privilegios que este mundo otorga si alabas al demonio y si estás de acuerdo con lo que el demonio propone en este mundo. Tenemos hoy en ciernes lo que es el establecimiento a ultranza del nuevo orden mundial y todo lo que el nuevo orden mundial quiere establecer, que es contra Cristo, por eso es anticrístico. Repito, te anima para que puedas oponerte a lo mundano, sus costumbres y máximas, a lo carnal y sus molestias y pasiones, al diablo y sus tentaciones. Es decir, que la constancia, si de verdad estamos levantando este pilar, debe haber una característica en nosotros y es también la santa vigilia. Es decir, que todo aquel que es constante y está levantando esta columna de la constancia a la Virgen, le va a caracterizar un comportamiento. Y es que es una persona, es un alma que va a vivir en un estado permanente de vigilia. Vigilia, santa vigilancia. Interesante. En santa vigilancia. De suerte que si eres verdaderamente devoto a la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía. Estos son características del demonio de la sed.
Porque primeramente el demonio nos empieza a rondar, nos empieza a tentar, nos empieza a circunvalar, a hacer sus rondas y nos va tentando con sentimientos, con pensamientos, con deseos. Normalmente te dardea, es decir, envía un dardo al diablo, un dardo con un pensamiento que se convierte en un deseo. Aquí hablaríamos de varias dudas, ¿no? La primera es la duda, después el deseo, finalmente la desobediencia. Entonces nos empieza a trabajar precisamente en el área de las emociones, porque el demonio es emoción maligna, satánica. El demonio es voluntad, pero voluntad maligna, satánica. Y es inteligencia, sí, pero también maligna, satánica. Entonces, interesante para que entiendan esto. El demonio es cuerpo espiritual, no tiene cuerpo físico, es cuerpo espiritual, es espíritu puro. Y como espíritu puro y como cuerpo puro espiritual, pero ¿qué? Es sentimiento satánico, deseo satánico, voluntad satánica y inteligencia satánica, pero tiene esas 4 condiciones. Y sobre esos 4 escenarios trabaja, acecha y rodea el alma del hombre. En el pensamiento, en el sentimiento, en el deseo, en el intelecto y en la voluntad y finalmente en la inteligencia, pervirtiendo la naturaleza, es decir, la naturaleza creativa de Dios en el hombre, pervirtiendo la razón, pervirtiendo la naturaleza humana, pervirtiéndola. Y la sabiduría y la inteligencia humana, pervirtiéndola. Entonces, una de las características que también podemos observar en nuestra vida es que cómo estamos frente al demonio de la asedia. Es decir, si de verdad estamos combatiendo con constancia, un signo que debe caracterizar, si de verdad nos encontramos en la constancia con la Virgen, es que en nosotros no va a haber, no debe haber, o al menos en una mínima expresión, muy acorralado, muy controlado, la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía. Estos son 4 frutos satánicos del espíritu de la asedia, del demonio de la asedia, de la tibieza, del desgano, de la apatía, de la cobardía, del no querer muchas veces orar, servir, actuar, entregarse a Cristo, a la Virgen. No estoy de acuerdo, en esto no me parece, y empezamos a cuestionar, a poner en duda, a poner condiciones a Cristo también para servirle. En esto sí, pero en esto no estoy de acuerdo contigo, Señor. Esto sí te lo entrego, pero esto otro no estoy dispuesto a entregártelo. Ponemos condiciones, no es una entrega total y desinteresada. No hay una entrega y abandono total, porque tiene que ver también con este tema, precisamente, la constancia, el abandono total. Quien vive en constancia con la Virgen está abandonado totalmente a ella y no pone condiciones en la entrega ni en el servicio ni en lo que la Virgen le pide. Veleidad, melancolía, escrúpulos y cobardía. 4 frutos del diablo. 4 escenarios donde el sentimiento, el pensamiento, el deseo y el espíritu están involucrados en nuestra parte cognitiva interior. Ser veleidoso, vanidoso, con deseos de este mundo, nos hechiza, nos atrae el mundo. Melancolía, es decir, cuando quiero victimizarme, hacerme como el más víctima para buscarme a mí mismo, ser el centro de atención, de todos los halagos, los aplausos, los reconocimientos, todo eso es melancolía. Cuando siempre estoy en el tema de mirar hacia atrás, porque a raíz de que decidí seguir a Cristo, entonces ahora hay cambios que demandan desafíos, y cuando no estaba buscando al Señor y vivía en el mundo, todo era diferente. Entonces yo miro hacia atrás recordando esa vida que tenía y que ahora no tengo, porque ahora la prueba es demandante por seguir al Señor. Es una demanda, es un desafío. Entonces hay una melancolía interior en el alma que se redarguye, que se mueve y nos roba la paz y nos entristece el espíritu, y de hecho es contrictamiento del espíritu, es contrictar el Espíritu Santo, lo cual dice San Pablo que no debemos hacer.
que no contrictemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. Que no contrictemos el Espíritu. Está clarísimo. San Pablo lo enseña. Entonces vivir en ese estado de contrictamiento, de queja, de lamento, porque miro hacia atrás como la mujer de Lot, que mira hacia atrás y se vuelve esta estatua de piedra, se petrifica, figura del corazón petrificado, endurecido, que quiere, está ahora en el tema de quiere a Cristo, quiere a Dios, pero no quiere renunciar a lo que tenía y en lo que vivía. Muy bien, eso es la melancolía. La veleidad, pues ya sabemos, ya explicamos en la vanidad, el gusto, el deseo por el placer de este mundo. Efímero, pasajero. Los escrúpulos, esto tiene que ver también, huirán de nosotros los escrúpulos, que tiene que ver con la pureza en el servicio, la pureza, la integridad de espíritu, la pureza de espíritu para servir a Dios. Porque a veces también en este querer servir a Dios nos volvemos jueces, fariseos, jueces justicieros con los hermanos y con los demás, porque somos escrupulosos. Es que esto no se puede hacer así. Y vamos estableciendo leyes y reglamentos. Y somos rígidos. Pero somos rígidos con los demás, pero con nosotros no somos rígidos. Pero con los demás sí somos como dictadores, fariseos, hipócritas. Bueno, tiene que ver con esta parte de los escrúpulos. Este es uno de los grandes obstáculos en el seguimiento. La consagración al Inmaculado Corazón debe barrer y derrumbar los escrúpulos en nosotros, hermanos. Dejar de ser escrupulosos para ser de un espíritu libre, generoso, bondadoso y dadivoso hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y por último, la cobardía, el miedo a perder este mundo, a perder la vida de este mundo, a perder lo que Satanás en este mundo nos ha dado, nos puede dar, por causa de seguir al Señor. Prestigio, fama, dinero, aplauso, buena vida, confort, etcétera, todo esto. Miedo. Bueno, aquí tenemos para examinarnos, bendito sea Dios, si realmente estamos siguiendo en la constancia a la Virgen. ¿Hay en nosotros esta condición de lucha, de combate? No digo que todas estas condiciones no existan, porque evidentemente existen, sería engañarnos. Por supuesto que existen, pero al menos las estamos combatiendo, al menos estamos luchando contra ellas, al menos aunque sea las tenemos identificadas, al menos ya las discierno, al menos puedo ver estos 4 gérmenes malignos, los puedo identificar, al menos siquiera eso, los puedo reconocer en mi vida, al menos. Lo que no quiere decir que no caigas algunas veces y experimentes cambios en tu devoción sensible. Por supuesto, porque recordemos que aquí el Espíritu Santo sabe que estamos en un cuerpo frágil, débil y miserable. Un cuerpo de muerte, dice San Pablo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero eso hago y lo que no hago eso quiero y hallo en mí. Que en mi mente, en mi interior se complace en obedecer la ley de Cristo, la ley de Dios, pero en mi cuerpo hallo otra ley que se revela contra Cristo. Y lo que no quiero eso hago y lo que no hago eso quiero. Pero ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Entonces, bueno, son las palabras textuales de San Pablo. Es decir, sabemos que estamos en un cuerpo mortal, miserable, de muerte y miseria. Entonces, aquí el Espíritu Santo dice, lo cual no quiere decir que en algunos momentos, en algunas ocasiones, no pueda haber alguna caída, producto de un cambio en la sensibilidad de esta devoción a la Virgen. El problema es cuando vivimos permanentemente caídos. Dice acá que el problema no es que no caigas en alguna oportunidad. Es entendible, somos débiles y frágiles. San Pablo le pasaba.
3 veces he orado a Dios para que me quite este aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que de cuando en cuando viene y me abofetea y me golpea y me recuerda cuán débil y miserable soy. Debilidad. Para que acuse debilidad, muerda el polvo de la tierra y acuse debilidad y me recuerde que soy débil y miserable. 3 veces le he orado a Dios que me quite este mensajero de Satanás y Dios me ha dicho, Dios me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces dice San Pablo, de buena gana, entonces más bien me voy a gloriar. Y cuando débil soy, fuerte soy. Bueno, muy bien. Entonces dice que el poder de Dios, Dios le dijo a San Pablo que Dios le había revelado que su poder se perfeccionaba era en la debilidad. Por tanto, sabemos que somos débiles. El problema es, y San Pablo lo dice, que era un mensajero que venía de cuando en cuando, no que todo el tiempo y permanentemente estaba caído, que es lo que a veces nos pasa. Ahí está el problema. Por eso se habla de la constancia o de la inconstancia. La constancia no es que nunca caigas, ¿no? La constancia es que si caes te levantas y sigues. Ahora, ¿qué es ser inconstante? Que te caes y te quedas caído. Y ahí quedas. Esa es la inconstancia. Pero si caes, aquí está esta maravillosa promesa para ir cerrando esta charla el día de hoy. Pues si caes, sin embargo, está la intervención de la madre producto de la consagración. Si nos hemos consagrado a ella, a pesar de, mira, y esta es la parte más hermosa para el final. Pero si caes, te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre. Nótese que no dice la Virgen, no me tiendas la mano que yo te voy a levantar. No, tú y yo tenemos antes que hacer algo. Esto es importante. Porque dice, te levantarás tendiendo la mano. Ojo, es decir, que antes debe haber una acción tuya y mía hacia la Virgen. No, es que ella tiene que venir a levantármela. No, primero tienes tú que extender la mano hacia ella. Esto es clave. Esto es clave. No, que ella haga todo. Yo no voy a hacer nada. No. Ella sí hace todo lo que tú no puedes, pero hay una parte que a ti y a mí sí nos corresponde. Y es levantar la mano reconociendo humilladamente, porque esto es humillación. Levantar la mano, extender la mano cuando estamos caídos en alguno de todos estos escenarios que hemos explicado. Y entonces caídos, hacemos como el hijo pródigo. Entra en sí, hace una iluminación interior, un reconocimiento, un arrepentimiento. Entonces extiende la mano a la Virgen y le está reconociendo a la madre, levántame, porque solo tú me puedes levantar. Me arrepiento. Levántame. Socórreme. Esa es la parte que tú y yo tenemos que hacer. Ella está ahí, solo esperando ese acto de humillación. Ese acto de humillación y de humildad de tu parte y de mi parte. Extender la mano y decirle, levántame, porque solo tú me puedes levantar, madre. Esa es la promesa. Aquí estoy, me arrepiento. Estoy caído, pero tú eres la madre del poder y de la misericordia. Así que aquí extiendo mi mano, aun cuando esté llena de barro hediondo y nauseabundo, no importa, yo extiendo mi mano, porque tu misericordia es más grande que mi barro, y más grande que mi miseria y que mi caída, pero esta es mi parte, tengo que hacerla, me arrepiento y levanto la mano, aquí está, así huela estiércol, no importa, aquí está, la levanto, y la Virgen se acerca, y aun cuando esa mano sea maloliente, que siempre lo va a ser, porque somos miserables, ella nos levantará. Qué hermoso esto. Pero si caes, te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre. Si pierdes el gusto y la devoción sensibles, no te acongojes por ello. Porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María, y no de los sentimientos corporales. Es decir, si aún en medio de esa caída, o a lo mejor no necesariamente has caído, pero estás pasando por un momento de noche oscura, de insensibilidad, es que no siento nada.
Es que no tengo visiones, no tengo locuciones, no tengo apariciones. A mí no me habla nadie. A mí no me habla Jesús, a mí no me habla Dios, a mí no me habla la Virgen María. A mí no se me paran los pelos como a otros que sienten, que vieron, que les hablaron, que levitaron, que los llevaron aquí, que los llevaron allá. A mí no me pasa nada de eso. Y entonces, como a mí no me sucede, entonces yo estoy desanimado, tengo inconstancia, estoy caído. No, Señor, ¿quién te dijo a ti que el caminar por Jesús era un caminar de sentidos? No, caminamos por fe, no por vista y oído, dice San Pablo a los Corintios. Su segunda carta a los Corintios, al final del capítulo 5, entrando al capítulo 6. Al final del capítulo 5 habla sobre esto, porque este caminar, el caminar, no es por vista y oído, no es por lo que el oído oye, y no es por lo que el ojo ve, sino por la fe. Caminamos por fe. Es un caminar de fe. Así no sientas nada. Así no veas una pepa de guanábana, hermano. Nada. Esto es por fe. Esto es por fe. Por eso, con esto cierro. En el cenáculo de la resurrección, cuando Jesús traspasa las paredes ya resucitado y estaban todos los apóstoles reunidos llenos de miedo, y aparece Jesús y bueno, y los reprende, estaban llenos de miedo. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Lo que pasó, lo que sucedió con Tomás. Si yo no meto mis dedos en sus llagas, yo no creeré, porque no aceptaba la palabra que traía María Magdalena. María Magdalena había ido, ya se había adelantado porque había en el huerto, ya había tenido el encuentro con el Señor y había ido a anunciar que Cristo estaba resucitado, a dar la buena nueva de la resurrección de Cristo. Pero Tomás no le creía a Magdalena. No le creía. No, si yo no meto el dedo en sus llagas, yo no creeré. Y aparece Jesús y lo reprende. Tomás incrédulo, mete aquí tus dedos y cree. Bienaventurados, y aquí viene esta expresión que Jesús dijo, bienaventurados antes los que han creído sin haber visto. Más bienaventurados son los que han creído sin haber visto. Este es el punto, este es un caminar por fe. Así no veas, así no sientas. En tu relación con la madre, más gloria, más escalón, más altura, más nivel tienes en Dios. Y aquellos que ven, que oyen y sienten. El Señor les bendiga. Paz y bien para todos mis hermanos